Mire, todos estos jueves que he estado predicando acerca del discípulo, le cuento que he recibido muchos mensajes que me han escrito, más que todo los que ven el mensaje, porque los de la iglesia no han escrito, los que ven los mensajes me escriben por interno y me dicen, incluso la gente de Montalvo me ha escrito, me dicen, oiga pastor, usted como que estaba hablando de mí. Le digo, no es que estaba hablando de usted. El asunto es que cuando se refiere a discípulos, muchos de nosotros podemos cometer los errores y los aciertos que cometieron también los discípulos de Jesús. Amén. Y no solamente los discípulos de Jesús, sino también todo tipo de discípulo. Pero para esto necesito explicarle un poquito. ¿Qué es un discípulo? Debemos entender que el discípulo es todo aquel que aprende de alguien, que estudia de alguien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí necesito, para poder empezar con esto, es si el discípulo es el que aprende, ¿por qué entonces existe el tema de esta noche, que es los discípulos que murmuran? ¿Sí? ¿Qué es una murmuración? ¿Qué es murmuración? ¿Qué podemos decir acerca de esa palabra murmuración? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Ah? Hablar mal, ver las cualidades malas de las personas, hablar mal de alguien a escondidas. Interesante, no lo había visto así, pero sí lo tengo trazado algo de lo que dijiste. Mira, cuando hablamos de murmuración, son todas esas palabras que salen de nosotros basadas en envidias, basadas en egoísmo. Y eso la verdad que cuando hablamos con envidia, con egoísmo, con celo, ¿sí o no que no sale ninguna palabra buena? No sale nada bueno cuando se habla con envidias, con celos, con egoísmo. Nunca va a salir nada bueno de la envidia, ni del celo. Diga conmigo, ni del celo. Si tiene a su esposo o a su esposa al lado, dígale, ninguna palabra que venga de tu corazón con celo es de bendición. Mire, resulta que los discípulos empiezan a tener ciertas complicaciones. En el libro de Hechos, puede abrir por favor el libro de Hechos capítulo 6. Pero antes de hablar del libro de Hechos, déjeme decirle algo, como para hacerle una introducción. De pronto alguien me puede decir, oiga pastor, ¿usted habla de alguien alguna vez en su vida? ¿Qué cree que le puedo contestar? Hasta el día de hoy sigo hablando de muchas personas. Pero la gran diferencia de todo esto es que lo que yo hablo de esas personas en secreto también se lo puedo sostener en público. Porque de lo contrario sería un hipócrita. Todo lo que tú hablas de una persona tienes que aprender a sostenerlo en público. Por eso lo mejor que puedes hacer es aprender a hablar bien de los demás. Porque cuando hablas mal de alguien, es difícil sostenerlo así nomás en público. Como dicen por ahí, en cuerpo presente. Es difícil. Y la murmuración por lo general empieza de esa forma. Te coges con la persona con quien mejor te sabes llevar, o por lo general en la murmuración siempre te coges a la persona más pecadora. Y con la persona más pecadora es que tú empiezas a lanzar el venenito o el veneno que necesitas lanzar.
Levanten la mano los sanguíneos por aquí. A ver, levanten la mano los sanguíneos. Sí, hay algunos. Hay algunos. Unos dicen, yo no sé, yo soy de Cristo. Pero el sanguíneo necesita hablar, ¿sí sabe? Yo en mi vida he tenido muchas luchas. Y una de las luchas más grandes es que si Dios me da una boca, ¿por qué existen los secretos? Porque es que a veces me toca conversar con gente y lo peor que me pueden decir en una consejería es, pero no le diga a nadie, pastor, que esto quede entre nosotros. Y yo como que, ok. Porque para un sanguíneo le gusta hablar al sanguíneo. Y si te enteras de algo bueno o malo, el sanguíneo como sea lo quiere contar. No por hacer daño, sino por compartir algo, nada más. Así es el sanguíneo, en serio. Solo por compartir algo. Y oiga que me ha tocado una lucha tan grande porque la mayoría me dice que no diga nada, entonces tengo que estar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que me dejan sin ejemplos para los mensajes, porque tampoco lo puedo decir como un ejemplo de mensaje. Es que tampoco es que la iglesia es tan inmensa como para decir, porque si yo empiezo a hablar de alguien, usted enseguida va a decir, ha sido Jordan. Enseguida podemos identificar. Por eso es necesario que nosotros como discípulos aprendamos a cuidar nuestra lengua. Usted sabe lo que dice Santiago acerca de la lengua. Es importante que nosotros aprendamos a cuidar ese órgano tan pequeño. Bueno, unos los tienen más grandes que otros. Yo me acuerdo que, algo que no puedo decir, pero bueno, voy a decir otra cosita. Una persona decía, el día que te mueras, porque era bien hablantina otra persona, y esa persona le decía, el día que tú te mueras, van a tener que comprar 2 cajas, una para ti y otra para tu lengua, porque hablas demasiado. Todo lo dices, todo lo cuentas. Todo le chamullan, todo le sapean. Y usted me dice, pastor, ¿usted sí ha hablado de personas? Sí. Le recalco, sí. Pero nada que no pueda yo sostenerlo en público. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces yo murmuro, pero para bien. El día que a usted le toque predicar aquí en la iglesia, usted será el primero que estará en mis murmuraciones. ¿En serio? Yo cojo unos cuantos hijos y le digo, ¿cómo predicó? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Unos dicen, no, la verdad que predicó muy bien, me tocó el corazón. La pegó. Otro le digo, ¿cómo predicó? Ahora sí que son mis hermanos mayores ellos. Y así, y cuando yo empiezo a escuchar todo eso, wow, yo me emociono cuando escucho a las personas hablar en esas murmuraciones, bien y no mal. Eso me llena de mucha alegría, de mucho gozo. El estar aquí parado en este púlpito, quiero que usted aprenda, aquí nuestra iglesia no está acostumbrada a comer cualquier palabra, ni calentado, ni nada de eso. Nuestra iglesia está acostumbrándose a comer comida gourmet. Como dice una persona por ahí, comida gourmet. ¿Ah? La iglesia ya aprendió a comer otro tipo de comidas. Que cualquier persona que se pare aquí en el altar a dar un mensaje puede ser su debut o despedida. ¿En serio? Puede ser su debut o despedida. Para todos los que nos ven por internet de pronto, los predicadores que quieran venir a la iglesia, a nuestra iglesia, a bendecirnos, escúchese todos los mensajes que estén en YouTube de cómo se predica en la iglesia para que usted no pueda hacer solamente su debut y despedida, sino que se quede como debut. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia empieza a vivir otro tipo de ambiente.
Usted sí sabe que muchas veces que yo he traído a alguien a predicar aquí, o que ha predicado a alguien aquí, yo no necesito ni siquiera preguntar, me llaman, pastor. Pésimo. Me llamaban para decir, no se conectó nadie. Y aquí es donde yo quiero llegar. Voy a hacer una pausa y vamos a leer para que usted me pueda entender un poquito lo que quiero decir. Primero, Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Mire, no era una murmuración cualquiera, era una murmuración en contra, ¿sí?, de los griegos con los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué cosa? De buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo, ¿qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y qué iban a hacer los apóstoles? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Oiga, yo creo que en las iglesias a veces es necesario tener un departamento de quejas. Gracias a Dios, no sé qué ha pasado en esta iglesia, yo creo que el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Yo creo que el Señor está aquí porque es que a mí nadie se me acerca a quejarse. O se quejarán solitos. Pero a mí no se me acerca nadie a quejarse. Todo el mundo me viene a traer ideas, a ver qué podemos hacer y todo. Nadie viene, ay, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No, nadie viene. Y créase que eso para mí es mucha paz. Yo por eso los bendigo a todos con esas bendiciones poderosas y eternas que el Señor sabe dar. Como dice su palabra, medida buena, apretada y rebosante. Así como chaulafán en tarrina. Sí sabe, sí ha visto, ¿no? Cómo sirven en los chifas. Te ponen, pero así. Hasta a mí me ha tocado que hasta regar en la funda de adentro está todo el chaulafán. Mire, y eso es lindo cuando tú ves una iglesia que no se queja. Pero vamos a hablar de otras iglesias, ¿ya? No vamos a hablar de la nuestra. Hay otras iglesias en las cuales el pastor o la iglesia quiere que el pastor haga todo. El pastor reparte tratados, el pastor limpia los baños, el pastor limpia la iglesia, el pastor predica, el pastor visita, el pastor esto, el pastor esto, el pastor esto, el pastor. Y si el pastor no lo hace, ese pastor no es de Dios. Le digo porque me he topado con mucha gente y con amigos pastores que hablan conmigo y me dicen, ya estoy cansado, no sé qué hacer. Quieren que yo lo haga todo. Mire, cuando una iglesia es una iglesia paterna como nuestra iglesia, amén, así como nuestra iglesia, los que son padres aquí me podrán dar la razón. A mí me sorprendió la noche que yo llegué a mi casa y encuentro a mi hija Patti lavando los platos de la casa. Tiene 10 años, va a cumplir 11. Y la veo lavando los platos. Mi esposa me dice, yo lavaba más chiquita. Y a veces me da pena verla, pero está lavando los platos. Le digo que me da pena porque yo odiaba lavar platos.
Después yo la veo que viene con un Sprite, con un líquido que Erika le echa, que le pone, viene con un trapo y el Sprite, y empieza a echar en la mesa y empieza a limpiar. Y yo la veo tan linda. Y mi esposa, ustedes saben cómo es mi esposa, ella sale diciendo, la cuenta, niña. Oye, no me molestes. Yo veo al patito recogiendo de camarero, recogiendo todos los platos, dejándoselos en la mesa, en el lavadero a la Pati. Y me acuerdo cuando yo era niño, mis padres lo primero que me ponían a hacer era, por eso no me gustan los animales. Me gustan, pero no cuidarlos, me gusta verlos, porque mis padres me traumaron. Ellos tenían de todo, hermano. Yo creo que les faltó la vaca y el caballo. Pero de ahí tuvimos monos, ardillas, ratas, zorros, cucarachas. ¿Qué no hemos tenido? Y lo primero que era, como Patricio era el muchacho que no le gustaba que lo reten, y como el resto de mis hermanos eran hachudos, Patricio era Don Gil, el que tenía que darle de comer a los animales, porque si mis hermanos no le daban, esos animales se morían, porque no le iban a dar ni mis padres. Entonces yo venía a darle de comer a los animales, yo tenía que limpiarles las jaulas, yo tenía que bañar los perros, yo tenía que sacarlos a pasear, porque mis hermanos por ellos les daba igual, pero yo no quería escuchar los gritos en mi casa. Por eso yo quedé traumado con los animales, no quiero saber nada. El día que empecé a trabajar, lo primero que me dijeron mis padres fue, bueno, mijo, usted paga la luz. Y aprovecha ahí, si se le caen unas monedas, pague el agua. Y cáigase con tanto para la comida. Me tocó. Y a medida que fuimos creciendo, cada pobre muchacho que empezaba a trabajar tenía que meter billete. Porque es que eso es lo que pasa en un hogar. Los padres tienen que organizar todo para que todos sean gente de provecho, para que todos sirvan en la casa y ayuden. Eso es lo que pasa en una iglesia paterna. Todos en la iglesia trabajamos, actuamos. Ahora, ¿quién lleva la comida a la casa? Los padres. Y ellos trabajan. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, ¿y usted qué hace? Yo lo quedo viendo a ese sinvergüenza. Yo quisiera hacer como dijeron los discípulos de Jesús a los samaritanos, que le caiga fuego, los consuma. ¿Ah? Que les caiga fuego eso. Oiga, usted no sabe cuántas noches me tocó estudiar, quemarme las pestañas con el trabajo, estudio secular, estudio del instituto, del seminario. Usted sabe que antes de que hayan esas sillas cómodas que usted tiene, habían bancas. No sé si los que vinieron antes, desde hace muchos años atrás, deben saber que habían bancas. Y los que me conocieron a mí de años atrás saben que yo era flaco, no guapo como ahora. Estaba flaco. Tanto no. Y este flaquito que, bueno, este ex flaquito, se cogía las bancas solito. Eran unas bancas, gracias por decirlo, para que sepa que no me estoy inventando. Eran unas bancas pesadas, que las tenían que cargar, Guayacán, tenía que cargarlas entre 2 o 3, esas bancas. Yo me las cogía solito, así, y me llevaba todas las bancas atrás para empezar a limpiar acá adelante. No, perdón, estábamos en la otra iglesia. Era más pelado todavía, tenía 12 años. Me tocaba limpiar de iglesia yo solito, a mí no me decía nadie que lo haga. Y después tenía que traerme todas las bancas para adelante para limpiar la parte de atrás. Y después poner todas las bancas en su lugar. Era trabajo.
y limpiaba solito. Mucha gente lo ve a uno ya como pastor y piensa que uno ya dejó de hacer las cosas. Ay, es que ahora hay grupos de limpieza que limpian baños, hermano. Yo también limpié baños. Y créase que me ha tocado pelear con unos demonios que no se han querido ir muchas veces. Esa gente, yo creo que por no dejar tapadas las tuberías de su casa venían a la iglesia. Sin vergüenzas. ¿En serio? Eran unas luchas bravas. Y ese flaquito solito. Y sabe que yo lo hacía con gozo. Pues yo no venía así como muchos hermanos saben venir. Me toca a mí la limpieza. Ay, solito. Cuando venían a veces los hermanos de la limpieza, ya estaba todo limpio. Ya estaba todo listo. No hay nada más bonito que cuando un papá o una mamá llega a su casa y encuentra la comida hecha. Ay, dice, no lo puedo creer. Hiciste la comida. No se te quemó el arroz, no se te... ¿Sí o no que no hay nada mejor que un hijo lo reciba a sus padres con la comida? Santo, ese hijo necesita ir a la gloria. En serio le digo. Cuando empecé a crecer, no solo de edad, sino ya en madurez, empezó a cambiar muchas cosas y responsabilidades en mi vida. ¿Sí sabe que esa losa que está ahí arriba, este flaquito se trepó como un paro, unos 3 tachos de mezcla ahí arriba? No trepé más porque me doblaba, era flaco. Se me reían los hermanos, me decían vida suave. En serio, me doblaba y se me reía. ¿Sabe quién ayudó a rellenar este altar? ¿Ah? Es el flaquito. Venía con la carretilla, hermano. Venía con la carretilla. Venía ahí con la carretilla así. Y se me regresaba porque no tenía fuerza para subirla hasta acá. Ese flaquito. Y después tenía que coger nomás así con tachos y lanzar. Así rellenamos toda esta iglesia, porque esta iglesia estaba bajo. Aquí se rellenó como 2 metros y pico. Bastante. La gente no sabe eso. Muchos de los que recién llegan dicen, uy, el pastor yo solamente veo que llega a predicar. Pero usted no sabe cuando me toca coger y estudiar la palabra. Cuando me toca buscar en el diccionario bíblico, cuando me toca hacer exégesis, cuando me apuesto que no sabe ni qué es exégesis, con eso ya le digo todo. Y la gente no se da cuenta del sacrificio que uno hace por ustedes de traer un mensaje que no sea calentado, sino un mensaje que sea para que usted salga edificado de esta casa. Amén. Y aún así llegan tarde, no aparecen. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo? Y aquí empiezo a entrar ya a rayar. Yo quisiera estar allá adelante donde predica el pastor. Yo quisiera ser uno de los músicos. Yo quisiera estar acá. Yo quisiera hacer esto. Yo quisiera hacer lo otro. Queremos de todo, pero no queremos compromiso. Queremos todo, pero no queremos compromiso. Queremos que Dios cambie nuestra casa, que Dios cambie nuestros hijos, que Dios cambie fulano, sutano, pero nosotros no queremos cambiar. Entonces es ahí donde viene el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Un verdadero discípulo no empieza a cuchichear con los demás. Oye, ¿y el pastor? Mira, el pastor hoy día se vino con camiseta. ¿Por qué no viene el pastor con camisa? El pastor yo no le veo que usa corbata. Regáleme corbata, hermano.
Pero bonitas, pues no van a estar regalando cualquier corbata tampoco. El pastor siempre lo veo con zapatos deportivos. Eso sí tengo. Pero me gusta andar deportivo. Y creo que lo deportivo no te quita lo espiritual. Pero empiezan a haber ciertas conversaciones entre la gente. ¿Y sabes qué es lo primero que pasa? La gente que empieza a murmurar es aquella gente que no está conectado con el padre de la casa. Y mire, yo le digo a usted, conozco de muchos que, ahora yo entiendo cuando papá segundo decía, no me gustaría que me digan padre, porque yo conozco de muchos que me dicen papá y no hacen caso. Conozco de muchos que dicen, papá, ¿cómo estás? Pero no están ni aquí. ¿Sabe por qué? Porque no hay conexión. Y usted sabe que en esta iglesia, y creo que yo le dejé bien claro a los líderes, que la gente que no está conectada no puede estar en el liderazgo. Usted podrá querer tocar, podrá querer mover el proyector, podrá querer andar en computador y todo, pero si usted no crea un vínculo con esta casa, si usted no crea un vínculo con su autoridad, de nada sirve, usted no es discípulo. Un discípulo no murmura. Un discípulo obedece, calla y obedece. Le voy a enseñar algo. Muchos de ustedes pueden ser hijos de esta casa. ¿Cuántos se sienten hijos de esta casa? Amén. Ok. Y puede tener mucha razón. Usted puede ser hijo de esta casa, pero usted no es discípulo mío. Y yo sé que usted me puede decir, ay pastor, ¿por qué es así? ¿Por qué usted dice que no es discípulo suyo si nosotros somos discípulos de Cristo? No. Usted no es discípulo de Cristo, porque Cristo no está aquí físicamente. Cristo está en su corazón y Él obra de acuerdo a su enseñanza, a lo que usted ha aprendido. Entonces, cuando usted viene a esta casa, usted dice que ama esta casa, usted dice que ama a sus padres ministeriales, usted dice que ama al Señor. Lo primero que usted debe entender que usted tiene que dejar, y mire lo que le digo, dejar de ser una persona de la congregación por convertirse en un discípulo. ¿Sabe qué hace un discípulo? Un discípulo aprende. Un discípulo trata de ser igual a su autoridad. Yo no digo que, imagínense que Jordan quiera ser igual que yo, no puede. Le toca subir unos 30, 40 kilitos más. Pero me estoy refiriendo a su forma de caminar en el Señor, a la forma de poder ver las cosas. Mire, hace poco estuve hablando con unas personas, por si acaso ellos no me dijeron que no diga nada. Estuve hablando con unas personas y ellos vienen y me dicen, pastor, a nosotros se nos hace difícil poder caminar como Jesús. Le digo, claro, se nos hace difícil y muy difícil, porque es que Jesús era santo. Yo no sé cuántos santos hay aquí. Le cuento que usted va a una iglesia pentecostal tradicional y usted dice, ¿dónde están los santos del Señor? ¡Guau! Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién dice que tú eres santo? ¿Tú te crees santo? Yo no soy un santo del Señor, que estoy caminando por llegar a esa santidad, pero el que me dice que soy santo es Él, no yo. Yo camino en pos de eso.
Porque yo no voy a poder ser igual a Jesús. No voy a ser idéntico. De pronto Jesús calzaba 42. ¿Cuánto calzas, Christopher? 40. No te va a calzar el pie el zapato de Jesús. Y así si nos ponemos a ver, de pronto por aquí este hombre ha de ser 42. ¿Cuánto calza? 41. Tampoco, te vas al infierno. No, es broma, es broma. No vamos a ser iguales, pero podemos hacer el intento. Y esto me hace acordar de mi hijo Patito. A él le encantaba ponerse mis zapatos. Yo calzo 43. Imagínese con mis zapatotes, ese pelado andando. Y él andaba así. Así caminaba. Pero él quería caminar con los zapatos del papá. Muchas veces lo vi con mis corbatas, cuando tenía, con mis lazos. Es más, cogió la maña de ponerse mis camisetas, que cuando yo quería camisetas todas estaban sucias porque se ponía mis camisetas. Le digo, pero mijito, eso te queda como una bata. Es que él quería ser como su papá. Hace unos días le fui a comprar un par de zapatos a mi hijo. Y yo le digo a la señorita, por favor, deme unos zapatos talla 28 para mi hijo. ¿Y yo qué le voy a poner? Yo, oye, esto no te entra. No. Cuando le empiezo a probar, es 34. Le digo, tú en 3 años más ya calzas como yo. Tienes una patota para ser un niño de 8 años. El tiempo lo llevará a que calce igual o más que yo. El tiempo dirá quién eres, si eres un santo del Señor o simplemente fuiste alguien de la congregación. ¿Y sabes quiénes son los que se convierten en santos del Señor? Los discípulos. Porque empiezan, de pronto no puedo ser igual a Jesús, porque es muy fuerte ser como Jesús. Pero ¿cómo puedes empezar? Todos empezamos queriendo ser como nuestro papá. Ahora usted me puede decir, o sea, usted me está tratando de decir que sea como usted. Sí. Porque si usted no es como yo, usted no va a poder fluir en este lugar. Porque este lugar está acostumbrado a escucharme a mí. Amén. Y donde sea que yo vaya y donde sea que se abra una iglesia de nosotros, ¿sabe a quién van a estar acostumbrados a escuchar? A mí. Y si usted como discípulo no es como yo, se le va a complicar el asunto. Le voy a poner un ejemplo como para que vea usted un poquito esto. Cuando papá segundo llegó de Venezuela, dice, estábamos unos cuantos pastores ahí en su casa, y dice, el pastor de Venezuela me pidió que le mande un pastor por mes para que vaya a enseñar lo que es paternidad, lo que es en Jesús, lo que hacemos nosotros. Eso quiere el pastor. Pero ¿sabes qué es lo que yo pienso? Dice él. Yo no voy a enviar a nadie que no haga las cosas como yo las hago. Porque es que ellos me escucharon predicar a mí. Ellos escucharon a Segundo Cuenca. Y dice, y ninguno de mis hijos que vaya allá y no predique como Segundo Cuenca. ¿Sabe lo que dijo el pastor? Al siguiente día te lo regreso. Usted puede decir, pastor, ¿usted no se está pasando un poquito con el tema de quererse parecer a un hombre? Es porque usted no tiene cultura
de lo que es un discípulo. No sabemos lo que es un discípulo en realidad. Y a eso es donde yo quería llegar. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Qué es un discípulo? Mira, en los países del Medio Oriente, en los países asiáticos, en los países de ese lado, conocen mucho lo que es un discípulo. ¿Sabes por qué? Incluso, présteme atención, incluso los maestros eran más amados que los propios padres. ¿Sí sabía eso? Eran más amados que los propios padres. ¿Usted sabe por qué los discípulos eran cristianos? Porque seguían a Cristo. Sonríale al que está a su lado. Lógico. ¿Sí o no? Yo no le estoy diciendo que se haga patriciano, pero cuando usted estudia lo que el Señor Jesús vino a enseñar, miren, yo no sé cuántos de ustedes escucharon o leyeron cuando le preguntan, ¿y ustedes bajo qué bautismo vienen? Y dice, nosotros venimos por el bautismo de Juan. No sé si han leído eso. ¿Y sabe por qué Pedro bautizaba en nombre de Jesús? Porque todo discípulo bautizaba en nombre de su maestro. La gente era reconocida por el nombre de su maestro, de su mentor. Ahora, imagínate esto. ¿Tú crees que una iglesia que no está conectada con su autoridad, que no está conectado con su padre, va a hacer las cosas correctamente? ¿Verdad que no? Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque es que yo voy a venir a hablar, digamos, hay gente que viene de otras iglesias donde escucharon que hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, que puedan decir, en la iglesia donde yo vine, solo las mujeres usan falda. Ah, pues aquí no. Ya empieza una discrepancia. Usted cuando viene de otra iglesia, y eso es lo que suele pasar, vienen de otras iglesias a querer imponer lo que eran en su otra iglesia o lo que tenían en su otra iglesia. Mijito, váyase a su otra iglesia. Pero esta no es su iglesia. De pronto, por eso es que usted viene a querer imponer lo que hacían allá. Olvídese del pasado. Cuando usted viene aquí, usted es una nueva criatura. Y a pesar de todas las cosas que hayas vivido, de todos los pecados que hayas cometido, de todo lo que tú hayas hecho, si tú llegas aquí, te empiezas a formar como alguien de esta casa y tenlo por seguro que tú más adelante vas a ser una persona de bendición. Serás una persona que va a bendecir a otros. Y usted me va a decir, pero en la otra iglesia, váyase a la otra iglesia. En la otra iglesia nada. Es como que venga tu hijo y te diga, oiga papi, pero en la casa de mi amigo, mijito, váyase a la casa de su amigo. Esta es mi casa. ¿Sí o no? Esta es mi casa. Empezaron los discípulos a tener inconvenientes entre ellos. Y los apóstoles toman una decisión importante. Busquemos gente que piense como nosotros, que ande como nosotros, que hable como nosotros. Busquemos gente así. Podríamos decir que en el tiempo de los apóstoles ellos también tenían demasiado trabajo, porque si leemos, pues Hechos suena como una versión exagerada de ayuda y de altruismo. Suena muy fantasioso, pero ellos ayudaban a las viudas, ayudaban a todo el mundo. Había gente que vendía sus casas, vendían sus propiedades. No sé si se acuerdan de Ananías y Zafiras. Vendían cosas para poder ayudar a los demás. Y todo eso los apóstoles necesitaban alguien que se encargue, porque ellos no podían perder el enfoque para que fueron llamados los apóstoles. ¿Me explico? Usted, hijos de la casa, mírenme,
Míreme, por favor. Usted como hijo de la casa tiene que hacerse uno con su padre ministerial, su madre ministerial y con su casa. ¿Sabe por qué? Porque mientras ustedes están ayudándose entre todos, nosotros los seguimos alimentando. Nosotros los seguimos ayudando. Esto es un equipo. Quiero que le cojas la mano al que está a tu lado. Cógele la mano. Si le suda, sécasela bien y ahí sí cógela. Haz la mano así. Levántale la mano así. Miren esas manos. Miren las manos entrelazadas. Y diga, somos un equipo. Somos discípulos de esta casa. Ahora sí bajen. Gracias a todos los que nos ven por internet. Espero que los hayamos podido ayudar. Bendiciones.